Pues desde los últimos días usted ha estado enviando una propuesta que ha sido bien interesante y que quiero que nos la cuente aquí en el programa La Noche, pero antes, la pregunta inicial, la que se hace todo el mundo, en Venezuela, en los países vecinos afectados por ese régimen, esa dictadura de Nicolás Maduro, ¿esto nuevamente será una forma para aliviarle la presión a Nicolás Maduro, para mejorar su estatus a nivel internacional, o de verdad de aquí puede salir algo? Porque la credibilidad del régimen, pues en la mayoría de la gente está muy, muy de bajo nivel. ¿Ustedes cómo mantienen esa esperanza que pueda salir algo de acá nuevamente? Hasta ahora los diálogos no han sido fructíferos. No han traído ningún resultado concreto para los venezolanos. Ahora interviene el presidente Petro, es plausible su intervención, pero no solamente levantar las sanciones, también debe haber, a cambio de ese levantamiento progresivo de las sanciones, señales claras del gobierno de que hay un cambio. Por ejemplo, la libertad de los presos políticos, la libertad para salir de Venezuela los que tienen prohibición, la libertad para regresar los que están fuera, y finalmente un proceso electoral transparente, limpio, con observación internacional y con una serie de condiciones que hasta este momento no se han dado. Señor Calderón, Berti, ¿qué papel cree usted que juega el presidente colombiano Gustavo Petro dentro de la estrategia que tiene Nicolás Maduro? El presidente Petro tiene que ser un participante imparcial. Si él se parcializa por Maduro, si lo que busca es simplemente el levantamiento de las sanciones, no está contribuyendo en absoluto a que se solucione la problemática venezolana. Y él va a tener que enfrentar más problemas desde Venezuela. Más gente viniendo a Colombia, más gente yendo al resto de los países, como dije anteriormente. Y los problemas de seguridad y los otros problemas que se están presentando en Colombia van a continuar si no hay una solución de fondo del problema venezolano. Y la única solución de fondo que hay es un proceso electoral transparente, con supervisión y veeduría internacional, que garantice que la voluntad de los votantes se ve reflejada en los resultados de los comicios. No hay otra forma. Este gobierno venezolano, el régimen venezolano, ha tenido miles de millones de dólares, más de $1 millón de millones de dólares, y eso no ha servido para ninguno de los aspectos fundamentales, atacaron ninguno de los aspectos fundamentales del país. La educación no funciona, la salud no funciona, los servicios públicos no funcionan, la seguridad tampoco funciona. No hay obras públicas en Venezuela de ninguna naturaleza. Y esto que hemos visto en el transcurso de las últimas semanas, este robo descarado que hablan de entre $3.000 millones y $20.000 millones de petróleo venezolano que se envió al extranjero y se robaron el dinero. Hay dinero para que se roben el dinero que pertenece a todos los venezolanos, pero no hay dinero para la educación, ni dinero para la salud, ni dinero para solucionar los problemas de los venezolanos. Yo creo que el presidente Petro debe saber eso perfectamente bien, y está en el mejor interés de los colombianos, del gobierno de Petro y de las relaciones con Venezuela, que efectivamente hay un cambio político en Venezuela para que las relaciones mejoren. Con Maduro no van a mejorar esas relaciones, ni aunque le levanten las sanciones. Eso no ha contribuido absolutamente a nada. ¿De qué ha contribuido en Venezuela la ingente cantidad de dinero que ha ingresado cuando no hay ninguna obra realizada? ¿Qué pasó con los dineros que han entrado durante el gobierno de Chávez, durante el gobierno de Maduro? Bueno, los millonarios que se han robado el dinero, lo que llaman los enchufados, los bolichicos que se dan gran vida en Europa, y la población venezolana migrando, saliendo despavorida de Venezuela para poder sobrevivir, para poder mandarle remesas a los que se quedan en Venezuela. Venezuela se está convirtiendo en un país de viejos porque están siendo sostenidos por sus familiares que viven en el exterior. Hay que buscar una solución integral. De lo contrario, la situación se va a agravar. Se va a agravar de una manera dramática en el transcurso de los próximos años. Adelante. Exministro, y además en su maravilloso entender de lo que sucede con la crisis petrolera en Venezuela, hay una situación, y es que a comienzos de este mes
Joe Biden firma por octava vez, extiende el decreto de las sanciones en contra de Nicolás Maduro, y recordemos que no solamente en contra de ellos, en las personas, en los funcionarios, sino también las sanciones sectoriales, porque Estados Unidos tiene sanciones sectoriales. Incluso le advierte a Nicolás Maduro que si le llega a pasar algo a Guaidó, porque Guaidó estuvo alertando, recordemos, hace ya más de una semana, lo que podría pasar si lo arrestaran. Estados Unidos le advierte a Maduro que le aumentaría las sanciones. Pero lo cierto es que el año pasado, ya en mayo, hubo un alivio, o eso se presentó como un alivio a esas sanciones, cuando permite el bueno Joe Biden que Chevron comience conversaciones con PDVSA para algunas exploraciones o explotaciones a futuro. ¿Realmente qué ha pasado? Sí se aliviaron las sanciones, eso se quedó en el papel, sí avanzaron en ello. ¿Cómo están? Es cierto que a Estados Unidos le interesa ahora la crisis petrolera frente a Ucrania, por la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, aliviar esas sanciones. Háganos un poco de contexto en qué está eso, porque la sensación que creo es que Estados Unidos sí está dispuesto a levantar sanciones de alguna manera. Y lo que ha habido hasta ahora es una autorización a una empresa, a la Chevron específicamente, para que produzca petróleo, y ese petróleo le sirva para pagarle la deuda que el gobierno venezolano tiene con ellos, porque ellos eran socios, tenían una empresa mixta, y el gobierno venezolano era mayoría en esa empresa mixta. Y entonces, en lugar de repartir los dividendos, como en toda empresa ocurre, pues el gobierno no repartía los dividendos y se quedaba con los dividendos, y lo que está haciendo Chevron es cobrándose los 4.500 millones de dólares que el gobierno venezolano le dé por el concepto. No hay autorización del gobierno de los Estados Unidos para aquella exploración en nuevas áreas. No hay autorización del gobierno de los Estados Unidos para que haya participación de otras empresas americanas en el territorio venezolano. No hay nada absolutamente nuevo. Lo que podría venir depende fundamentalmente de la voluntad de Maduro, pero es un contrasentido que el presidente Petro esté propiciando un diálogo y uno oiga decir en Venezuela que si pierden las elecciones no entregan. Entonces, ¿qué elecciones limpias son esas? El presidente Petro, yo seguí con detenimiento sus declaraciones hoy. Hablan de que existe un levantamiento de sanciones y una democracia genuina, que haya libertad. Pero es que en Venezuela no hay libertad. Todo está absolutamente controlado por la dictadura. Controlan el poder judicial, controlan el poder legislativo, controlan el poder ejecutivo. Todo absolutamente está controlado por el gobierno. Y si no hay una apertura real en Venezuela, apertura democrática en Venezuela, la situación no va a mejorar, porque esta gente está apresada, son víctimas, son presos de una ideología pasada de moda, que es el socialismo y el comunismo internacional, que es lo que han aplicado en Venezuela. Entonces, si no hay cambio de política pública, que no lo van a hacer, prepárese Colombia para que tenga 5, 6, 7 millones de venezolanos allá. Esa es la verdad. Lo contrario son paños calientes que no van a producir ninguna solución de fondo a lo que está planteado en Venezuela. Famosos pañitos de agua tibia, obviamente, que de pronto al aliviar una sanción pues hay un poco más de recurso líquido, porque, bueno, eso es lo que argumentan quienes están en contra de las sanciones, que las sanciones terminan afectando al pueblo venezolano, pero vuelvo e insisto, por octava vez Joe Biden firme mantener los decretos de las sanciones. ¿Qué tendría que pasar primero, ministro Humberto Calderón Berti, para que existe esa posibilidad de levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos? Por ejemplo, con los 269 presos políticos del último reporte del Foro Penal Internacional. Bueno, lo que sea, dicen que son 200 y tantos, 300 y tantos, civiles y militares, todos tienen que ir para la calle. Pensar distinto no puede ser un delito. Uno no puede estar preso por pensar diferente, y ellos están presos, la mayoría de ellos determinantes, ellos por pensar diferente. Pero ¿de qué ha servido en Venezuela el ingreso de miles de millones de dólares? De nada. ¿Por qué en lugar de arreglar el problema de las escuelas o el problema de la salud pública que está en el suelo, lo sabe la gente de Cúcuta? Porque los hospitales de Cúcuta se han convertido en hospitales para los venezolanos, y los hospitales de Bogotá se han convertido en hospitales para los venezolanos. ¿Por qué ese dinero que se han robado, estos 20.000 millones de dólares que se han desaparecido en el transcurso de los últimos tiempos, por qué no se lo han metido en la educación o en la salud en Venezuela? ¿De qué sirve levantar las sanciones para que se sigan robando el dinero? Porque eso es lo que ha ocurrido.
¿Qué le puede hacer pensar a uno que la situación en Venezuela va a cambiar? No va a cambiar. La única forma como puede haber un cambio en positivo, y van a mejorar las relaciones con Colombia, y se va a detener el flujo de migrantes, y va a haber intercambio comercial como existió antes, y mucho mejor, porque Venezuela es un país que hay que reconstruirlo. ¿Y quién puede sacar provecho de esa reconstrucción de Venezuela? Colombia, pero Colombia con Maduro al frente de la presidencia de Venezuela, no. Colombia puede sacar provecho económico importante, lícito, si en Venezuela hay un cambio político y aplicación de políticas públicas diferentes, un país abierto a la inversión extranjera. Hay en Colombia centenares de empresas colombianas en el sector de los hidrocarburos. Esas empresas tendrían un campo muy fértil para trabajar en Venezuela si hay un cambio político. Los sectores industriales, los sectores agropecuarios, los exportadores colombianos podrían sacar provecho de eso. Pero mientras Venezuela esté postrada, mientras no haya un cambio político en Venezuela y la situación continúe, pues el intercambio comercial no se va a dar. Colombia no podrá recibir acero de Venezuela como recibía antes porque la planta no funciona. Colombia no podrá recibir aluminio porque la planta de aluminio no funciona. Colombia no podrá vender cantidades importantes de productos agropecuarios o de otros sectores exportadores de la exportación colombiana porque Venezuela no tiene con qué pagar. Y la razón fundamental por la cual no tiene con qué pagar es porque el dinero se lo están cogiendo. El dinero se lo están robando, una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo en Venezuela. Es un saqueo lo que ocurre en Venezuela. Esa falsa burbuja, esa conseja que había en Venezuela hace 6 meses, un año, que las cosas estaban cambiando, que las cosas estaban mejorando, eso es mentira. Eso es absolutamente falso. ¿De qué sirve decir que Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo? Que no es verdad. Tiene muchísimas reservas petroleras si no hay gasolina en las estaciones de servicio. Vaya usted de Caracas al interior, vaya hacia la zona de los Andes, vaya hacia la zona del llano. ¿Qué le pasa a la gente del Táchira para producir su café? O a la gente de los Andes venezolanos, o al llano para sacar el ganado, o los productores de hortalizas en las zonas donde producen hortalizas de Venezuela, que son también en la zona de montaña, que no pueden sacar sus productos porque no hay gasolina. ¿Qué pasa con los hogares venezolanos? Venezuela producía 8.000 millones de pies cúbicos de gas por día, hoy produce 3.000 millones. De los 3.000 millones, a 2.000 se mentean a la atmósfera y se queman. Y el consumo nacional son 1.000 millones, menos que el consumo nacional de Colombia, que no tiene las reservas que tiene Venezuela. Usted ha visto semejante desarrollo. Colombia tiene una reserva de hidrocarburos discretas y Venezuela produce menos petróleo que Colombia. Colombia está con 900.000 barriles, Venezuela produce 650.000 barriles. ¿Por qué? Porque destruyeron la industria petrolera. Ojalá y eso no ocurra en Colombia. De manera muy concreta, uno puede concluir o puede analizar que el talón de Aquiles en este momento del régimen venezolano son todas esas sanciones que pues le impuso los Estados Unidos para buscar de alguna manera una presión a la dictadura para que convocara unas elecciones libres y transparentes en el año 2024. ¿En qué beneficiaría puntualmente a Nicolás Maduro el levantamiento de estas sanciones? ¿A qué podría acceder la dictadura? Bueno, a los activos que tienen en los Estados Unidos, sí, que es lo poco que queda en el exterior, al oro que está en Inglaterra o a los recursos que están colocados en los bancos, 1.500 millones de dólares, creo que alrededor de 1.500 millones de dólares en los bancos portugueses. Pero es que el asunto de las sanciones para el régimen venezolano es un pretexto. Las sanciones no son las responsables de lo que está ocurriendo en Venezuela, no nos llamemos a engaño. Lo responsable de lo que está ocurriendo en Venezuela es el propio régimen, por la aplicación de políticas públicas equivocadas, por haber destruido la gallina de los huevos de oro, petróleo de Venezuela, por haber destruido el sector industrial, porque no hay tributación en Venezuela, no hay quien pague impuestos. Al no haber impuestos no hay cómo pagarle a los maestros, no hay cómo pagarle a los sanitarios, no hay cómo pagarle a la policía, no hay cómo pagarle a las fuerzas militares. Las fuerzas militares de Venezuela no les pagan
no tienen con qué comer, los propios militares lo dicen, ellos no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos en los videos que circulan por las redes. De manera tal de que el levantamiento de las sanciones, no esperemos que vaya a haber un cambio en Venezuela con el levantamiento de las sanciones. El pretexto se le va a acabar, eso sí, es decir que el país está mal por las sanciones, pero el país está mal porque han destruido el país. Destruyeron a Petróleo de Venezuela mucho antes de la aplicación de las sanciones.